El martes 20 de febrero de 2024, una joven madre de 21 años de edad desaparece sin dejar rastro, pero su pareja nunca parece preocupado. Semanas después, él abandona el apartamento que ambos rentaban, llevándose una refrigeradora extrañamente pesada. 3 meses más tarde, la verdad sale a la luz, y lo que había dentro de aquella refrigeradora convirtió el caso de Nadia Peraza en uno de los crímenes más perturbadores de Costa Rica, con escalofriantes indicios de canibalismo. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. Como lo escucharon en la introducción, el día de hoy vamos a hablar del caso de Nadia Peraza, este caso que ha conmocionado a toda la ciudadanía en Costa Rica. Yo he seguido este caso en las audiencias, he escuchado las declaraciones de los peritos y chicos, cada vez que escuchaba una declaración de algún perito que estuvo en la escena del crimen y que hizo levantamiento de partes del cuerpo, pues créanlo que la piel se me erizaba. O sea, es un caso estremecedor, horrible, y no puedo creer que este hombre, que Jeremy Busano, el principal y único acusado de este caso, hasta el último día se mantuvo mintiendo con un gran cinismo y diciendo que era inocente a pesar de todas las pruebas en su contra. A continuación, todos los detalles de este horrendo caso. Quiero empezar hablándoles de quién era Nadia Peraza. Nadia Janet Peraza Espinosa, de 21 años de edad, nació en San Rafael de Heredia, un barrio modesto en Costa Rica. Ahí ella creció de la mano de su madre, la señora Marilyn Espinosa Mena, una mujer trabajadora, luchadora, de clase baja, que se dedicaba a labores domésticas y oficios informales para sostener y brindar la estabilidad a su hogar. Ella fue madre y padre para Nadia. Desde sus primeros años, Nadia fue una niña vivaz, con ojos expresivos y una sonrisa que iluminaba el vecindario. Allí ella jugaba y asistía a la escuela primaria local, completando el 6º grado con buenas calificaciones. Nadia tenía una personalidad dulce, y tanto vecinas como ex compañeras de la escuela la describen como una joven alegre, dedicada a sus labores diarias y soñadora, siempre ayudando en casa y cuidando de los suyos. Pero la vida de esta joven cambiaría por completo alrededor del año 2020, cuando Jeremy Mauricio Busano Paisano se cruzó en su vida. Un chico que nació el 21 de enero de 1999, también en Heredia, pero la infancia de él estuvo marcada por un entorno extremadamente problemático. Y es que según declaraciones posteriores de Bernie Sevilla Jiménez, su padre adoptivo, Jeremy creció inicialmente en una familia disfuncional vinculada al consumo y venta de sustancias ilícitas. Así que debido a esta situación, las autoridades de protección infantil, específicamente el Patronato Nacional de la Infancia, intervino cuando era menor de edad, lo retiró de ese ambiente familiar y fue trasladado a un albergue. Sin embargo, Jeremy escapó de dicho centro de acogida y fue entonces cuando Bernie decidió encargarse de él y convertirse en su padre adoptivo. Pero pese a sus esfuerzos, según su propio testimonio, Jeremy empezó a presentar serios problemas de consumo de estupefacientes desde muy joven. Y lo remitieron al PANI, a él y a 2 hermanos más. Uno se escapó primero, se fugó. Ellos 2 terminaron después de varios como instalaciones del PANI, terminaron en un hogarcito en Paraíso de Cartago. Bernie se refirió a Jeremy afirmando que era un niño especial, muy bueno, sin violencia, y que además ayudaba en la empresa familiar luego de abandonar los estudios por decisión propia. Y a los pocos días me narró que Jeremy se sintió solo en Paraíso y se fugó
y prefería dormir en los potreros. La hermana estaba un poco preocupada, entonces fuimos hasta Paraíso de Cartago, lo recogimos, lo trajimos a la empresa, le compramos la ropa, lo tomamos como un hijo adoptivo. Este joven, de complexión atlética, cabello oscuro y mirada evasiva según fotos judiciales, logró que con el paso del tiempo la relación con su familia adoptiva se deteriorara. Y tras cumplir la mayoría de edad, le pidieron que abandonara la casa debido precisamente a sus problemas de adicción. Y ahora bien, ¿cómo se conoce Jeremy con Nadia? Pues alrededor del año 2020, él estaba trabajando en construcción y estando en construcción, Nadia solía ir a ese lugar. Se conocieron, se hicieron amigos y al poco tiempo comenzaron una relación sentimental. Su relación avanzó muy rápido después de pandemia, porque Jeremy sufrió un accidente de moto y no tenía dónde quedarse. Nadia le prestó ayuda, le dijo que se podía quedar en su casa. Y así básicamente es como ellos comenzaron a vivir juntos como pareja. Y ella quedó embarazada de él. A finales de 2021 tienen a su pequeña hija a la que le pusieron Narsh Natasha Busano Peraza. Desde aquel momento, la pequeña Narsh se convirtió en el centro y lo más importante de la vida de Nadia. Ella quería que su hija tuviera un mejor futuro. Nadia tenía grandes problemas económicos porque apenas tenía 19 años de edad, ya tenía una hijita, no tenía estudios universitarios. Así que ella comenzó a buscar trabajo. Ella decía, yo no quiero que mi hija tenga necesidades. Y aunque Jeremy trabajaba, no era constante el trabajo de Jeremy. A veces lo echaban de un trabajo y pasaba meses sin trabajar. Y esa incertidumbre hizo que Nadia dijera, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a trabajar. A Jeremy no le gustaba esa idea, era una persona muy celosa, le decía que ella quería ir a trabajar para andar coqueteando con otros hombres. Aquí comenzaron los primeros problemas de ellos, ya como que por inicio del año 2022. Nadia comenzó a trabajar en un restaurante de comida mexicana. Y los primeros días llegaba puntual y sonriente, pero pronto empezaron las faltas. Nadia comenzó a asistir con moretones visibles en los brazos, las piernas, el cuello, y por si fuera poco, también tenía rasguños profundos. Siempre tenía moretes en los brazos, que era la única zona que por el uniforme yo llegaba a verle, y también le vi unas cortaduras en los brazos. Era como la cicatriz de cortaduras que ella tenía. Ella estaba deprimida y ella tenía ganas de morirse. Siempre discutían y siempre habían insultos de por medio. La llamaba de put, le dijo. Ahí pudimos escuchar a una de las compañeras de trabajo de Nadia. Esta compañera dio muchos detalles. Dijo que Jeremy en varias ocasiones llegó a este restaurante a hacerle escenas de celos, a decirle que Nadia era una coqueta, que andaba con otros hombres. Y al principio Nadia era muy reservada, no quería contar sobre sus problemas, pero luego se abrió. Un día se puso a conversar con varias de estas amigas, estas compañeras del trabajo, y ahí le dijo que ella se quería separar de Jeremy, pero que tenía muchísimo miedo por su vida y por la de su hija, porque Jeremy le decía que así ella se separara de él la iba a buscar e iba a acabar con las vidas de las dos, o sea, de la pequeña Narshi y de ella. Yo muchas veces le dije, porque yo la veía que llegaba con chupetazos o así como que mordiscos, pero yo pensaba que era como tipo jugando, ¿verdad? Hasta que un día sí le vi uno bien feo y yo le dije que eso no me gustaba, que se veía muy feo. Y ella lo que hacía era evadir la conversación, ¿verdad? No decir nada al respecto. Pero eso fue para el tiempo en que estuvo con Jeremy. Sí, al inicio, cuando estaban en el cuartito, yo la veía a ella que tenía así o moretones o mordiscos aquí en los brazos. Y eso quería preguntar, ¿a dónde tenía los mordiscos y a dónde tenía los moretones? Se los hacía así como
no sé si como por jugar o así, en el brazo le hacían moretones o le hacían mordiscos. Ahí pudimos escuchar a uno de los hermanos de Nadia Peraza. Este joven también mencionó que él sabía que en los últimos meses, antes de que Nadia desapareciera, él se enteró que su hermana había llamado a la policía en 3 ocasiones, que en varias de ellas había sido porque Jeremy no quería dejarla salir de la casa, que la había encerrado con llave y con candado porque no quería que se fuera a trabajar. Que él no la dejaba salir de ahí del apartamento, que le cerraba, era un portón metálico, de hecho, color negro, y él se ponía ahí en la puerta y no la dejaba salir a ella. Entonces por eso llamaban a la policía. ¿Sabe cuántas veces llegó la policía durante ese año que vivieron ahí? Yo me enteré como de 3 veces que llegó la policía ahí. Este hermano de Nadia contó que su hermana tenía poco tiempo viviendo en ese apartamento, porque previamente ella vivía con su mamá y con sus otros hermanos en una misma casa, y ahí tenía a su pequeña y Jeremy vivía ahí, pero la familia comenzó a notar que Jeremy era agresivo, y un día Nadia le dijo a su mamá que, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a ir aparte porque Jeremy encontró otro lugar mejor. Entonces, en pocas palabras, el hermano lo que quiso decir es que Jeremy apartó a Nadia de su entorno familiar justamente para poder ejercer en ella violencia. Nadia también le dijo a su hermano que se quería separar de Jeremy. En una ocasión, su hermano quiso defender a Nadia cuando vio cómo Jeremy estaba queriéndola golpear, pero Nadia detuvo a su hermano y le dijo, por favor, no le hagas nada, porque él tiene un cuchillo. O sea, Nadia estaba preocupada por la vida de su hermano. Y Nadia ya no quería estar con Jeremy. Es más, hasta le decía, en lugar de Busano, porque el apellido de Jeremy es Jeremy Busano, ella le decía el gusano. Así se refería a Jeremy. Ella le decía, con el gusano, así le decía que había tenido muchos problemas, entonces que llamaron a la policía y que lo que hacen es que le decían a él que se fuera. En medio de ese círculo de violencia desmedida, para finales de 2023, se reportaron 2 denuncias formales de violencia doméstica. Una de ellas, puesta por Nadia, el 8 de agosto de 2022, momento en el que, según los registros, ella solicitó medidas de protección ante el juzgado de violencia doméstica, las cuales se le concedieron. Pero pese a todo lo que ocurría, ellos siempre volvían a estar juntos. Pero el día domingo 4 de febrero de 2024 fue un día clave, porque ese día el Patronato Nacional de la Infancia llegó a la casa donde vivía Nadia y Jeremy y retiraron provisionalmente a la niña, la pequeña Natasha, que en ese momento tenía 3 añitos de edad. Y que lo que les dijeron a ellos, a Nadia y a Jeremy, es que la niña no podía crecer en ese ambiente violento. Y por ende, se la iban a entregar a su abuela materna, Marilyn. Entonces, a partir de ese 4 de febrero de 2024, Nadia ya no vivía con su hijita. La pequeña estaba en la casa de su abuela, o sea, la mamá de Nadia. Por lo que Nadia visitaba a la niña todos los días después del trabajo y se quedaba varias horas cuidando a la pequeña, haciéndole de comer. Y honestamente, ella le decía a su mamá que prefería que su hijita estuviera en la casa de su mamá porque ahí iba a estar segura. Mientras tanto, a sus amigas del trabajo les había dicho que ella estaba pensando ya en separarse de Jeremy. Ya su hijita estaba a salvo en la casa de su mamá y que ya faltaba poco para separarse de él. La última vez que ven con vida a Nadia es el día martes 20 de febrero de 2024. Ese día, la joven fue a su lugar de trabajo y al finalizar la jornada, sus compañeros se despidieron de ella. Su madre, la señora Marilyn, estaba esperando que Nadia pasara por su hija, a visitarla, a estar con ella un rato, pero para la sorpresa de la señora Marilyn, Nadia nunca llegó. La señora Marilyn le escribió a Nadia, le preguntó, hija, ¿vas a venir a ver a Nashi? Te está preguntando por ti.
pero Nadia no le respondió a su mamá. Luego la señora comenzó a llamar al teléfono de su hija y no le contestaba. Sin embargo, unas horas después, comenzó a escribirle, a decirle, sí, estoy bien, sí, voy a ir mañana. Pero pronto comenzaron a sospechar que esos mensajes no los estaba escribiendo Nadia, porque esos mensajes tenían varios errores ortográficos y la mamá sabía que su hija no escribía de esa manera. También la familia comenzó a recibir mensajes de la cuenta de Nadia de Facebook, en donde ella decía que estaba bien y que se encontraba en otro lugar, que se había ido de Heredia. Suponía en un principio que se había ido con un muchacho. Tengo entendido que no sé exactamente si fue a San Joaquín o a Alajuela. Y de allí la mamá estuvo recibiendo algunos mensajes de texto de ella y creo que algún audio, pero no se sabía a ciencia cierta si era ella o no, porque los mensajes eran muy incoherentes, no se sabía exactamente si era ella o no. Así pasaron 10 días desde la última vez que la vieron, para que la familia de Nadia terminara de convencerse que algo extraño estaba pasando. El día viernes 1 de marzo de 2024, decidieron ir a poner la denuncia por desaparición de Nadia ante el organismo de investigación judicial OIJ. El día que fueron a poner la denuncia, la señora Marilyn les dijo a los investigadores que ella sospechaba de Jeremy Busano, que previamente ella y uno de sus hijos habían ido hasta la casa de su hija, le estuvieron tocando la puerta y no salían. Luego el casero del lugar les dijo, ¿qué quieren? Y ella les dijo, mira, lo que pasa es que mi hija ha desaparecido y quisiéramos que por favor ustedes nos abrieran la puerta del apartamento. Y justamente Jeremy sale del apartamento, como que dio a entender que Nadia lo había abandonado y que él no tenía nada que ver con la desaparición de Nadia. Pero se lo notaba muy tranquilo, muy calmado. Lo que también recuerda la señora Marilyn es que ese día ella entra a la casa de su hija y el cuarto estaba desorganizado, había ropa por todos lados y Jeremy caminó y se puso frente a una refrigeradora. Se paró ahí, dejó que la señora Marilyn revisara toda la casa, que toda la familia de Nadia que la estaba buscando se pusieran a hablar ahí. Él no respondía a muchas preguntas, pero estaba con los brazos cruzados, con la cabeza agachada y enfrente de la refrigeradora. Esto, por supuesto, levantó muchas sospechas. Comenzaron a investigar qué había hecho los días posteriores a la desaparición de su pareja. Y aquí descubren que Jeremy había llamado a un patrón de él, porque él realizaba algunos trabajos, y le dijo que había sufrido una cortada bastante profunda en una de sus manos y que había tenido que ir al hospital. Cuando llega al hospital, lo atienden el día 23 de febrero de 2024. Recordemos, Nadia fue vista por última vez el martes 20 de febrero. Entonces, 3 días después, él va al hospital con esta herida profunda en sus manos. Y le preguntan, por supuesto, los del hospital qué le había pasado. Y él les dice que un indigente había tratado de robarle. Él puso la mano y con el cuchillo ese indigente lo lastimó. Sin embargo, él cae en su primera contradicción cuando los investigadores le preguntan qué le había pasado en su mano, por qué la tenía vendada. Y ahí él les dijo, sí, lo que pasa es que como yo trabajo en construcción, me caí y una varilla me atravesó la mano. Entonces habían 2 versiones, la que le había dado a los del hospital y la que les había dado a los policías. A continuación vamos a escuchar al dueño del apartamento, al arrendador de Jeremy y Nadia, que recibió una llamada telefónica de parte de Jeremy que le decía que por favor llamara a emergencias, que lo ayudara a salir de la casa porque se estaba desangrando. Escuchemos a este arrendador, al casero. Me llamó como bastante alteradito
Me dijo que yo le pregunté qué le ha pasado, entonces directamente me dijo, necesito que me abra nada más porque me estoy sangrando, no escúchame, que estoy diciendo que me abra, nada más es lo que yo me recuerdo que él me dijo. Entonces yo llamé a mi esposa y le dije, haga un favor, vaya y le abre al muchacho ahí que está pidiendo que le abra ahí porque se cortó y se está desangrando, entonces necesito que ahí le abra ahí. Entonces ella fue, levantó, fue y abrió la puerta y así llegó y él salió, cerró y se fue para la clínica supuestamente. Y como también les mencioné, a los investigadores se les hizo muy extraña la actitud serena, tranquila, calmada de Jeremy. No preguntaba por su esposa, por Nadia, que llevaba ya más de 10 días desaparecida. Él siguió su vida como si nada. Y es más, las autoridades también descubrieron que este tipo le andaba diciendo a algunos vecinos que Nadia se había ido con otro hombre. Y oh casualidad, los mensajes de Facebook y de Instagram y de WhatsApp que la mamá y los hermanos y amigos de Nadia recibían del celular de Nadia, justamente daban a entender como que Nadia se había enamorado de un hombre X y se había ido y había dejado a la niña y a Jeremy. A mí me extrañaba porque ella adoraba a su hija, o sea, la adora sobre todas las cosas del mundo. Ella venía, la dejaba aquí para ir a trabajar y la mamá era quien se la cuidaba. Y y cuando no venía por la chiquita, ni aparecía, ni nada, entonces sí se empezaron a levantar sospechas y nosotros nos preguntábamos, nos cuestionábamos que será que se fue por ahí, como cualquier muchachilla lo puede haber hecho, ¿verdad? Pero no, o sea, uno decía, no, Nadia no, porque ella por esa chiquita daba la vida. Y durante todo el mes de marzo de 2024, el casero de Jeremy comenzó a tener problemas con este hombre. Por 2 razones. Una, porque no pagaba la renta. Y es que resultó que Nadia era la persona que se encargaba de reunir dinero y pagar ese cuartito, pagar el arriendo. Jeremy, a pesar de que trabajaba, se gastaba todo el dinero en sus vicios. Entonces, este señor le pedía que por favor pagara la renta, que ya tenía atrasada el mes de febrero y la del mes de marzo. Pero en los últimos días del mes de marzo comenzó también a tener otro problema con Jeremy, y era que de la casa, del apartamento, del cuartito de Nadia y Jeremy salía un olor nauseabundo. Entonces este hombre le dijo a Jeremy, mira, tienes que limpiar ese cuarto, no puede estar desorganizado, no sé qué tienes allá adentro, pero tienes que limpiar. Jeremy hizo como que limpió, pero igual el olor era cada vez más y más insoportable. Así que este señor le dijo, ¿sabes qué? Te me vas de la casa. El día sábado 6 de abril de 2024, Jeremy abandonó la casa donde vivía con Nadia y se mudó a una habitación en otra vivienda ubicada en el barrio María Auxiliadora en San Pablo de Heredia. Él contrató una camioneta para transportar sus pertenencias, que no eran muchas. Entre las pertenencias estaba su ropa y una refrigeradora. Hay un video de una cámara de seguridad de ese día sábado 6 de abril de 2024, en donde se ve cómo él se muda y cómo sube la nevera. La nevera iba bien amarrada y la persona que hizo la mudanza, que lo ayudó con esta mudanza a Jeremy, dijo luego que él estaba acostumbrado a cargar ese tipo de electrodomésticos, pero que esta nevera en particular, al momento de subirla al vehículo, le pareció que estaba bastante pesada, lo que sí le llamó la atención. Yo sí la sentí pesada, pero no le puedo decir el peso porque cuando la refrigeradora se iba a cargar, yo me subí al cajón para agarrarle la parte superior. En eso el muchacho le iba a cargar, pero él tenía un problema ahí con una venda, se la tenía que estar acomodando y no la pudo cargar. Entonces iba pasando un muchacho y yo le dije a él, dígale al muchacho que nos ayude. Y ya con todo en la camioneta, Jeremy llegó a lo que sería su nuevo hogar, una propiedad de un hombre de apellidos Vargas Sánchez, quien, según mencionaría posteriormente, decidió ayudar a Jeremy luego de que éste le asegurara que atravesaba múltiples problemas y uno de ellos era que no tenía dónde vivir.
por lo que él le brindó apoyo con la intención de que se quedara únicamente por unos días. Fue así como Jeremy llegó a la casa de este hombre con un televisor, una lavadora y una refrigeradora. La refrigeradora la dejó en la entrada de la vivienda. Y cuando me di cuenta, en X momento, un sábado, de ahí él apareció con las cosas, ¿verdad? A pesar de que yo había dicho que sí, que estaba bien que él trajera sus cosas y que las llevara a la casa, me pareció muy raro que lo hiciera cuando yo no estaba. Entonces yo le dije, pero es que si usted va a traer algo, pues, y no es mal, no es lógico que usted me diga cuándo lo va a traer para yo abrirle, o como un animal muerto. Y yo decía, bueno, quién sabe en qué parte habrá algo, digamos, habrá algo que está muerto, que se viene el olor, digamos, cuando pasa como el viento, digamos. Yo no lograba distinguir, o sea, qué será la cosa. Ahí pudimos escuchar a Kinky Vargas. Este es un amigo de Jeremy, bueno, era un amigo de Jeremy, que lo quiso ayudar y le dijo, ¿sabes qué? Si te botaron de tu casa, quédate en un cuartito de mi casa. Y Jeremy cayó sin decirle nada, cayó un día sábado 6 de abril con todas sus cosas y justamente cuando él no estaba, o sea, se aseguró de que no estuviera Kinky, como que no quería que Kinky viera qué es lo que él traía o no quería que viera qué traía dentro de la refrigeradora. El que le abrió la puerta ese día a Jeremy fue el papá de este hombre que ustedes escucharon, de Kinky Vargas. Y el señor cuenta que desde que entró a la refrigeradora, esa refri olía horrible, muy mal. Y Jeremy deja la refrigeradora afuera, en el jardín. O sea, no la ingresó a la casa, la dejó afuera. Con el paso de los días, el papá de Kinky le dijo a este joven, dile a tu amigo que o limpia bien esa refrigeradora o yo se la boto. Entonces, Kinky le dijo eso a Jeremy y él esperó hasta las 2 de la madrugada para ponerse a limpiar la refrigeradora. Eso les llamó la atención a este hombre, a Kinky, a su papá y a sus familiares que decían, ¿es en serio? ¿Está limpiando Jeremy la refrigeradora a esta hora de la noche? Qué raro. Ahora vamos a escuchar la declaración del hijo del ex casero de Jeremy. Que este señor, pobrecito, estaba que no podía vivir en su propia casa. Él, su mamá no podían comer porque el olor era horrendo. Y a pesar de que Jeremy se había ido desde hace días, ese cuarto seguía apestando. Entonces le pidieron al hijo que por favor fuera a entrar a ese cuarto y viera qué es lo que apestaba tanto. Este joven ingresa al cuarto que era de Jeremy y comienza a grabar todo para ver qué es lo que tenía Jeremy ahí adentro. Y ahí encontró una funda. Escuchemos qué es lo que dice este joven sobre esa funda. Para el 15 fui a saludar a mi abuela y ella me dice, hoy no pude almorzar, ya ese olor me tiene demasiado mal. Le pregunto a mi mamá, me dice lo mismo. Entonces ahí es donde yo decido ingresar al apartamento porque consideré que era algo de fuerza mayor ya, ¿verdad? Que necesitaba atenderse. Entonces yo me dirijo al apartamento, no había luz, estaba desconectada por falta de pago. Y con mi teléfono, ¿verdad? Enciendo la linterna, entro a buscar y ahí es donde encuentro una bolsa blanca en el cuarto de habitación, en donde ellos dormían, donde estaba la cama. Estaba esa bolsa justo al frente de una cómoda mueble. Estaba la bolsa, era blanca, no era transparente, pero sí se notaba que habían frascos adentro, como de plástico. Estaba cerrada con un nudo en la parte superior y salían muchos gusanos de ella, como un líquido, ¿verdad? Que es blanco, no sé, blanquecino, que caía al piso. Y incluso debajo de esa bolsa, ¿verdad? Había una blusa amarilla,
unas tenis que igual estaban contaminadas con este líquido, las bolsas de basura abierta, la pongo sobre la bolsa blanca, ¿verdad? Para poder sujetarla y ya le doy vuelta para que la bolsa blanca quede dentro de la bolsa de basura. Empiezo a recoger todo lo que puedo, ¿verdad? Incluso con los mismos trapos que habían ahí, el líquido que había en el piso era bastante y había muchos gusanos como saliendo de ahí hacia los lados. Meto todo eso dentro de la segunda bolsa, la cierro y echo cloro en el piso, echo desinfectante para tratar de cubrir el olor. Después de limpiar todo lo que pude, traté de recoger todo lo que pude con el papel para que no siguiera el olor ahí, ¿verdad? Afectando a usted. Durante las primeras semanas de búsqueda, los agentes del organismo de investigación judicial comenzaron a revisar llamadas, mensajes y el historial de violencia de Nadia Peraza. Y detectaron que después de la desaparición de la joven, se habían realizado varios movimientos bancarios con sus tarjetas de débito y crédito. Y todas las pistas los llevó a Jeremy. Entonces, para el día jueves 16 de mayo de 2024, todo estalló. Cuando los agentes detuvieron a Jeremy y se lo llevaron para el complejo de ciencias forenses en San Joaquín de Flores, en Heredia. Y mientras esto ocurría, otros investigadores llegaron a la residencia donde estaba viviendo. Y el siguiente día de su arresto, el día viernes 17 de mayo de 2024, las autoridades judiciales, junto con personal especializado del Departamento de Ciencias Forenses, abrieron la refrigeradora, la nevera, y lo que encontraron fue un verdadero horror. Dentro de aquella nevera habían varios frascos, envases de mermeladas, y también habían frascos como de mayonesa, y dentro de esos frascos había tejido humano. También encontraron restos óseos, encontraron un fémur, una tibia, y todo esto estaba envuelto en ropa de mujer. Pero aunque todo apuntaba a que presuntamente pertenecían a Nadia, la policía judicial destacó que debían esperar los resultados de una prueba de ADN para tener una confirmación oficial. En cuanto al caso de Nadia Peraza, mujer reportada como desaparecida y del cual se hizo un operativo policial el pasado viernes en un barrio residencial en San Pablo de Heredia, podríamos indicar a este momento que, de acuerdo a los avances que se realizaron en la autopsia, se podría afirmar que es la persona encontrada ahí, los restos humanos encontrados dentro de ese refrigerador pertenecen a Nadia Peraza. Importante destacar que existen elementos individualizantes detectados en la autopsia que nos llegan a indicar esta situación. Esto será evidentemente confirmado al 100% con un análisis de ADN que se harán a los mismos. Sin embargo, ya policialmente podemos decir que se trata de Nadia Peraza. Horas más tarde del horrendo hallazgo en la nevera, lo que hacen los policías es comenzar a buscar por los alrededores para ver si habían más restos humanos. Y la búsqueda se extendió a un cafetal cercano en Bajo Los Molinos. Y ahí encuentran 2 bolsas negras. Y dentro de esas bolsas negras encontraron más fragmentos de un cuerpo humano. La autopsia de estos restos encontrados se realizó al siguiente día, el 18 de mayo de 2024, y los resultados preliminares confirmaron que pertenecían a Nadia. Gracias a la identificación de tatuajes, huellas dactilares y ADN, resultados que fueron revelados públicamente el 20 de mayo de 2024. La muerte de Nadia se clasificó como homicida, aunque la causa exacta quedó imprecisa por el avanzado estado de putrefacción y desmembramiento. El tejido blando estaba distribuido dentro de varios envases, ¿verdad?, de diferente tipo y tamaño, que habían plásticos, metálicos, y había incluso uno como un bolsito tipo lonchera, y estaban envueltos trozos de los restos, envueltos en papel aluminio, ¿verdad? Y otros dispuestos en el congelador de la refri.
Esto obviamente genera dudas y una de las hipótesis del OIJ era ver si había eventualmente o si se podría determinar el consumo de los restos de Nadia, ¿verdad? A propósito de esto, nosotros decimos que no es posible afirmar que esto ocurriera, ¿verdad? Es una hipótesis que no se puede confirmar ni descartar. Desde el punto de vista psicológico, sociológico, no tenemos más herramientas para decir que existió, y nosotros sí ponemos el concepto de necrofagia caníbal, porque la necrofagia es comer restos de un ser muerto y caníbal hace referencia a que sea de la misma especie, ¿verdad? Entonces, eso es para ponerle científicamente el nombre, pero eventualmente si esto hubiera ocurrido, ¿verdad? Bueno, por la disposición y porque además en apariencia no se encuentra como el cuerpo completo, ¿verdad? Por eso ellos mencionaban esto. Nosotros decimos que no tenemos elementos suficientes para confirmar o descartar, pero en caso de que eso hubiera ocurrido, podría sumársele o reafirmar nuestra hipótesis de que la motivación es por dominio o poder, ¿verdad? Es la mato, y además el tema del canibalismo se asocia con dominación ya extrema, digamos, como la cúspide de lo que yo puedo decir, esta persona me pertenece. Algo que también encontraron los investigadores dentro de las pertenencias de Jeremy Bussano fue un libro de anatomía. En ese libro de anatomía estaban señaladas partes en donde enseñaban los huesos del cuerpo humano, cómo estaban ubicados. Ellos creen que este libro fue una especie de manual para Jeremy para poder cometer el desmembramiento. En el allanamiento de la casa donde se ubica la refrigeradora y la mayoría de los restos, se ubicó un libro que hablaba de cómo dibujar la figura humana. Eso nosotros consideramos que podría haber sido un material de uso orientativo, ¿verdad? Para saber en qué partes desarticular el cuerpo, ¿verdad? Porque según lo que se describe, están los huesos separados muy particularmente, ¿verdad? No hay como cortes en los huesos, las intervenciones como con filo son pocas, ¿verdad? Entonces eso hace pensar que pudo haber utilizado algún material. A continuación vamos a escuchar al abogado Francisco Herrera, que es el abogado de Jeremy Bussano y también un abogado muy reconocido en Costa Rica que ha defendido a varios acusados de crímenes espantosos en Costa Rica. Este hombre durante todo este tiempo, durante todos estos años, ha dicho que su cliente es inocente y lo que necesita su cliente es ser atendido en un centro psiquiátrico. Pero no es un cambio de medida cautelar para que mi cliente pueda salir a la calle, no. Más bien es para que pueda ir a unas instalaciones especiales donde tenga los medicamentos y la rehabilitación pertinente como es Capencol. Así le estoy solicitando al señor juez de garantías de Heredia que por favor se analice profundamente la situación de mi cliente, que es muy delicada, de Jeremy Bussano Paisano, para que se pueda trasladar a Capencol, donde le puedan dar el tratamiento suficiente y el medicamento suficiente. Y ahora escuchemos lo que Jeremy Bussano Paisano decía hace unos meses atrás. Bueno, considero que es un tema que se manejó muy imprudentemente de parte de las autoridades, tanto como los medios, porque se pintaron muchas cosas que no son ciertas. Dijeron que yo había enterrado muchas partes en un cafetal, y entre otras cosas, que es todo mentira. De hecho, muchas cosas que el OIJ está poniendo en el expediente son patrañas, ¿no? No tiene ni siquiera sentido. Este tipo trató de culpar a los dueños del apartamento, o sea, a su ex casero, diciendo, si algo le pasó a Nadia, seguro son esos dueños. Pero, o sea, lo único que se me viene a la mente son los dueños, porque ya nos habían amenazado antes. Dijeron que de ellos podíamos esperar lo que fuera, porque no nos hemos ido de la casa. Intentaron echarnos varias veces, pero como tenemos a la bebé,
es una persona menor de edad, no podían echarnos así de fácil, porque comenzaron a hacer llamadas al PANI, de hecho. Eso fue que nos terminamos separando, porque ya no estar la bebé, ya no tenía sentido estar juntos, o sea, porque ya no éramos una pareja, estábamos únicamente por el bienestar de la bebé. Pues yo sé que Marilyn sabe, que es la mamá de Nadia, sabe que no soy una persona mala, no soy capaz de hacerle daño a nadie, nunca he tenido ese sentimiento por nadie, por más daño que me haya hecho. Jamás pensaría en hacerle un daño hacia nadie, mucho menos a nadie. Yo la amo, la adoro. Y a pesar de todas las valoraciones, todos los exámenes psiquiátricos, Jeremy resultó que estaba consciente de lo que hacía. Es más, los estudios revelan que este tipo tenía destrezas y conocimientos que le permitían comprender el objetivo del proceso legal en el cual se encontraba involucrado. Por lo tanto, Jeremy fue acusado formalmente por feminicidio, además de otros delitos como estafa informática y uso indebido de datos personales, relacionados con el presunto uso de tarjetas y dispositivos de Nadia. Considerando que los mensajes que salieron desde su número de teléfono después de la desaparición habrían sido enviados por él. Para el mes de octubre de 2024 se estableció una audiencia preliminar, pero tuvo que ser suspendida porque la Fiscalía aportó 2 nuevas pruebas. Una de ellas fue un informe toxicológico que reveló que Nadia había sido drogada. También presentaron un análisis de sociología forense sobre el perfil criminal de Jeremy Busano. Mi mente no acepta el hecho de que Nadia no esté con nosotros, es decir, no puedo. El abogado de la familia de Nadia calificó a Jeremy Busano de cínico y de que ellos tenían todas las pruebas para poder llevarlo a juicio. Escuchemos lo que dijo el abogado Joseph. Haríamos que cuando se venza la prisión preventiva, ahora el 25 de mayo del 2025, ya el Ministerio Público tenga un requerimiento acusatorio, es decir, la pieza acusatoria, para que nos notifique ese documento y nosotros presentar la querella y la acción civil resarcitoria. Si por alguna circunstancia no tuviera esa pieza acusatoria lista para el 25 de mayo del próximo año, la ley contempla de que puede prorrogarse la prisión por 1 año más, porque el grado de probabilidad de que Busano Paisano haya matado a Nadia es muy alto. La acusación también documentó varios años de presuntas agresiones durante la relación, tiempo en el cual Jeremy habría sometido a Nadia a un vínculo de poder y control mediante violencia psicológica y física. Por su parte, el abogado de Jeremy dijo respetar la decisión del juez y que prepararía la defensa de su cliente desde la premisa de creer que era inocente. Dijo lo siguiente: yo sigo creyendo que mi cliente es inocente, que Jeremy Busano Paisano es inocente, y voy a trabajar a ver cómo hago para demostrarlo. Y tras meses de retrasos y audiencias frustradas, el Juzgado Penal de Heredia en Costa Rica elevó a juicio el feminicidio de Nadia, programándolo finalmente el debate oral y público entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde durante los días hábiles comprendidos entre el 16 de febrero y el 17 de abril de 2026. Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia, confirmó que el juzgado admitió 21 delitos atribuidos a Jeremy, de 25 años de edad. Bueno, nosotros vamos a pedir que le pongan la pena máxima a este sujeto. La audiencia del día de hoy, que es una audiencia preliminar, es recabar y presentar una serie de pruebas que nosotros traemos, que lamentablemente hay unos elementos de prueba que el Ministerio Público no agregó en el expediente. Estamos hablando que el expediente son 572 páginas. Gracias a Dios, nosotros habíamos presentado un proceso en el juzgado de familia para la custodia de la menor. En este momento, Nashley, ¿verdad? Que es la niña de 4 años, está en custodia de la mamá de Nadia en este momento. Estamos esperando a que el juez de familia resuelva esta situación y que ya pase definitivamente la custodia a nombre de la mamá de Nadia, y ya con esto pues esperaríamos que el Poder Judicial nos señale rápido esta audiencia, porque imagínense que a este sujeto se le vence la prisión preventiva en mayo del otro año y podría existir la posibilidad que lo pongan en libertad. Entonces ocupamos que el Poder Judicial
en sus agendas, haga un espacio para que este proceso judicial, el debate, pueda estar a más tardar para marzo del otro año. El juicio en contra de Jeremy Busano tenía que comenzar el día lunes 16 de febrero, pero fue trasladado para el día miércoles 18 de febrero de 2026, porque un familiar de uno de los miembros del tribunal falleció y por lo tanto tuvieron que mover la audiencia para el día miércoles 18 de febrero. Ese día se inició la presentación de por lo menos 30 testigos que incluían familiares, amigos, ex jefes y conocidos de Nadia. A continuación vamos a escuchar al juez Guillermo Arce leyendo parte de la autopsia que se le realizó a Nadia Peraza. Hay un pedazo de pulmón izquierdo de 58 gramos. No hay más vísceras en la cavidad pleural o abdominopélvica. No hay genitales, ni internos ni externos. En la tercera costilla derecha, 2 cortes en el tercio posterior, una en el borde superior y otra en el borde inferior. Se presume que el arma blanca se trata de un filo que no es cerrado. Varios de los agentes que estuvieron el día que abrieron la refrigeradora también declararon y dijeron que han tenido problemas psicológicos durante estos 2 años, porque el horror que vieron ese día es algo que los ha marcado, que durante años de carrera nunca habían visto algo así. Yo pasé prácticamente 3 meses, no podía ver ni el rótulo de un banner publicitario de carne. No comía carne, a los 3 meses logré comer pollo y pescado. Actualmente no, cuando iba a la carnicería, digamos, tengo que desviar la mirada para otro lado porque no puedo ver el área de carne de cerdo. Me es bastante difícil, digamos, por ese lado, ya que a la hora de se vienen esas imágenes, ¿verdad? Y actualmente, digamos, cerdo yo no lo consumo, prácticamente. Por recomendación, digamos, del psicólogo y todo, he tratado de trabajar con las herramientas que me han dado para poder abarcar y salir adelante con eso, pero aún así es bastante complicado. Y sobre las sospechas caníbal, esto es lo que dijo otro perito. Escuchemos. Se hace con base a lo que nos ofrece el escenario. El escenario nos dice que, pues, dialogando con los compañeros, porque estas hipótesis siempre se hacen no mesuradamente, sino se hacen en conjunto con todas las personas que están presentes. Algo característico de esto es que los tejidos blandos, muchos de ellos estaban en recipientes que se utilizan para alimentarse, para comer, para consumir. Y algo tan característico es que comentaba yo con ellos que las personas que viven solas y compran alimento o carne para consumir y ellos quieren descongelar, siempre separan las carnes para no tener que descongelar toda. Le ponen separación o papel aluminio o una bolsa plástica. Entonces con esto ellos no tienen que descongelar toda la carne y solamente sacan de la pieza que ocupan. Entonces esto lo dialogábamos ahí. Y una de las hipótesis, el cual no se puede descartar, es que la persona que cometió este acto puede haber estado consumiendo lo que estaba dentro de la refri, ¿verdad? Los tejidos. Eso no se va a poder saber. Era una hipótesis que estaba ahí dentro de lo que dialogábamos. Aunado a ello, y no encontramos todo el cuerpo de esa persona. Faltó tejido, faltó muchísimo tejido. Y en un momento de la audiencia, el juez tuvo que detener la audiencia y comenzar a reprender a Jeremy, porque este comenzó a dormirse. O sea, mientras los peritos estaban hablando de este horror, Jeremy por ratos sonreía y por ratos bostezaba. Usted tiene que tener claro lo siguiente, otra vez se lo repito.
ni por asomo ninguno de los compañeros quieren tratarlo a usted mal, y obviamente pues nosotros también estamos pendientes de esa situación, pero lo que usted tiene que comprender es que esto se trata de un juicio y nosotros necesitamos, porque de eso se trata el juicio, que usted ponga atención. Si usted se pone en una posición como si estuviera durmiendo, pues obviamente los compañeros tienen que realizar su trabajo. Es que mi defendido no se encuentra bien de salud. Tiene el virus que anda hace días en las cárceles, tiene dolor de cabeza, calentura, diarrea y una serie de cosas. Yo quisiera, si estaba dentro de lo posible, y si la autoridad lo tiene a bien, que lo regresen a San Sebastián y que yo lo sigo representando sin ningún problema. Y aquí el abogado también dijo algo que indignó a muchos. Dijo, es que mi cliente, el pobre, está enfermito. O sea, no enfermo, enfermito. O sea, tratando a Jeremy como si fuera un muchachito, un jovencito inocente que hay que cuidar. En la última audiencia, que fue de este caso, fue el turno de Jeremy Busano de dar su testimonio. Jeremy, ¿usted en algún momento tuvo intenciones de matar a Nadia? No, jamás. Jamás. ¿Usted sabía o no que en la refrigeradora estaba Nadia? No, evidentemente no. No tenía ni idea, jamás. Jamás se me hubiera ocurrido. ¿Usted alguna vez llegó a pelear con ella? Pues pelear no, sino tener un debate, una discusión normal entre parejas, puntos de vista que no eran, o sea, no teníamos el mismo punto de vista, entonces por eso habían conflictos, pero peleas no, golpes nunca, jamás. La señora Marilyn, indignada al finalizar la audiencia, dijo, todo lo que dijo él es mentira. Él dice como que nunca tuvo problemas con mi hija, nunca le alzó la mano. Todo lo que dijo es mentira. Lo que son las tarjetas, solo mi hija las usaba. Solo ella las usaba. Cuando ella ocupaba darme algo para la niña, ella me lo daba en efectivo. Y la verdad que no, la verdad que todo lo que dijo fue mentira. Muchas personas vieron los golpes que ella tenía y se sabe que sí era golpeada por él. Un ex compañero de trabajo de Nadia también subió al estrado. Él aseguró que durante el 2023 y 2024, Jeremy golpeaba a Nadia con puño cerrado en las costillas y en la cabeza, porque ella quería terminar la relación y que él vio llegar a Nadia varias veces golpeada al trabajo, muy mayugada al trabajo. Y después de varias semanas de audiencias, por fin llegó el día viernes 20 de marzo de 2026, prácticamente 2 años después de este horrendo crimen. Y la familia de Nadia y toda la ciudadanía de Costa Rica pudo escuchar la sentencia en este juicio. Gracias, señora presidenta, señor juez, señoras y señores. Yo voy a explicar por qué este tribunal llegó a considerarlo a usted, Jeremy, autor responsable de los hechos que se le acusaban. Y le pido a las partes que entiendan que en esta oportunidad me voy a dirigir especialmente a Jeremy, a la madre de Nadia, a la familia y al público, con un lenguaje muy sencillo, con un lenguaje claro y con aspectos muy puntuales. El lenguaje técnico, las valoraciones técnicas estarán en una sentencia y eso los señores abogados lo entienden muy bien. Pero de la forma más sencilla, yo me voy a referir a por qué el tribunal llegó a esta decisión, partiendo de un elemento fundamental y central. ¿Qué es lo que se juzga y a quién se juzga? En este juicio se juzga a Jeremy Busano Paisano. En este juicio no se juzgaba a la madre de Nadia. En este juicio no se juzgaba al padrastro de Nadia. En este juicio no se juzgaba a don Evamilex, dueño del apartamento donde murió Nadia. En este juicio se juzgaba exclusivamente a usted, Jeremy. Y usted, Jeremy Busano, mató
a Nadia Peraza Espino. Usted fue el que la mató entre la noche del 22 de febrero del 2024 y la madrugada del 23 de febrero del año 2024. Aquí menciona el 22 y el 23 de febrero, pero Nadia fue vista por última vez el 20 de febrero. Entonces presumen que Jeremy la tuvo encerrada a Nadia y luego acabó con la vida de ella entre el 22 y el 23, porque es cuando él se hace la herida en su mano. Eso nos ha quedado absolutamente claro y ha sido demostrado con contundencia, con una cantidad de prueba enorme que no da lugar a una sola duda que nos haya llevado a suponer en algún momento que los hechos no se dieron de esa forma. Aquí la prueba fue abundante para demostrar en primer término que efectivamente antes del año 2020 y aproximadamente en el 2019-2020 usted conoció a Nadia y empezaron a tratar en el taller de su padrastro, don Benny Sevilla, en virtud de que el tío de Nadia, don William, trabajaba para él. Nadia llegaba ahí y ahí empiezan a tratar, a compartir. No es sino ya propiamente en el año 2020, en la época de pandemia, cuando se traslada usted a vivir con Nadia en la casa de los abuelos de Nadia, junto a la mamá de Nadia, los tíos de Nadia, los hermanos de Nadia. Y eso lo hace Nadia por una situación, tal como fue descrito por los hermanos y por la propia mamá de Nadia, por un accidente de moto que usted había tenido, y ella se lo lleva a la casa. Ay. Definitivamente a todas las personas que trataron de ayudar a Jeremy durante toda su vida, él les pagó mal. Ahí está su padre adoptivo, está el chico al que le robó los zapatos, el propio casero, pero definitivamente Nadia es a la persona a la que este hombre más daño le hizo. Ella lo ayudó y miren cómo él le pagó. No, Jeremy. No eran, como usted lo dijo en su defensa, que a veces tenían puntos de vista distintos. Usted utilizó la palabra, a veces lo que teníamos era debates. Cuando tiene que intervenir la policía, ya no son discusiones ni puntos de vista distintos ni debates, ya son agresiones. Y cada vez más iba subiendo y subiendo y subiendo el nivel de agresividad, el nivel de violencia que se ejercía ahí. En agosto del año 2021, ese mismo año que se van a vivir ahí, nace Nashley. Cuando Nashley nace, los problemas no paran. Los problemas no cesan. Es ahí donde usted, con Nadia, se van a vivir a un apartamentito cerca del Guayabal. Y ahí es donde Yarot se da cuenta que siguen las discusiones. En el año 2023, Nadia empieza a trabajar en el restaurante Ajúa, a unos escasos metros del sitio donde finalmente apareció la refrigeradora. Y aquí tenemos varios testimonios, pero principalmente el testimonio de las amigas Natalie y Rosimar. Y las versiones que ellas nos dan es exactamente las mismas desde el punto de vista de la coherencia, de preferir los mismos hechos. Dijo Natalie, aunque se los tapaba, aunque se cubría para que no pudiésemos verlo, eran evidentes los golpes y los moretes en las piernas, en el cuello.
Si ven cómo por ratos, él como que tiene una media sonrisa en su cara. Cuando usted se cortó, usted se hizo una cortada de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros en la mano. Usted llamó a su padrastro, usted llamó al dueño del apartamento, vino la señora, llegó el tío, todo el mundo corriendo porque Jeremy tenía una herida, se había cortado. Ya fuera porque se la hizo trabajando, ya fuera porque se metió una varilla, ya fuera la mentira que le haya dicho a cualquiera de las personas a las que le contó, o que se iba a suicidar, como le dijo. Pero llegaron a ayudarle. Ese señor Ebamilex, el dueño del apartamento, el que usted dice que era un señor capaz de todo, en el que usted intentó dejar la duda de que a lo mejor él era el que estaba implicado en la situación de él. Ese señor, cuando usted lo llamó, ese señor llamó a la esposa y le dijo, vaya a abrirlo. Cuando usted llamó a su papá, ya su papá iba de camino. Y llegaron a auxiliarlo porque usted se había cortado. Y usted fue a la clínica. Y a usted le curaron la herida. Y a usted le dieron tratamiento para esa herida. Y usted pudo calmar el dolor de esa herida. Y a nadie a quien la auxilió. Y a nadie a quien la ayudó. Finalmente, Jeremy fue sentenciado a 79 años de prisión. Se le impuso un pago por daño moral a la familia de Nadia de 125 millones de colones, y también a este hombre le impusieron penas por delitos como sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad. Como ustedes lo vieron, Jeremy nunca mostró arrepentimiento, culpa, tristeza. No, al contrario, durante las audiencias se lo veía tranquilo, relajado, sonriente, con esa sonrisa cínica que a la familia de Nadia, a la madre de Nadia, la señora Marilyn, le causaba dolor de estómago de verlo a este tipo así, o sea, tan mentiroso. Nunca preguntó por la pequeñita Nashley. Afortunadamente, esta pequeñita está ahora bajo el cuidado de su familia materna. La pequeña Nash pregunta por su mamá casi todos los días. La señora Marilyn lo que le responde es que Nadia está de viaje porque quiere proteger a su nieta. No quiere que ella sepa lo que su padre, lo que este monstruo le hizo a Nadia, a su madre. Los psicólogos le dicen que algún día va a tener que contarle la verdad, pero que por el momento que la pequeñita viva una infancia tranquila. Chicos, este es un caso triste, desgarrador para la familia de Nadia y con detalles horrendos, porque es una joven que quería huir de Jeremy, pero Jeremy no la dejó. Nunca se arrepintió y ahora está condenado a 79 años de prisión. Cuéntenme qué opinan ustedes de este caso, del caso de Nadia Peraza. ¿Creen ustedes que en este caso hubo canibalismo? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho.